días, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de nuestra congregación Iglesia Cristiana Vida Nueva. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que hayan podido experimentar las bendiciones de nuestro Señor en sus vidas. Y ahora los invito a escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros mediante nuestra pastora Emma. Los invito a abrir sus corazones, a ponernos a disposición de nuestro Señor, para que su Espíritu Santo pueda hablarnos en esta mañana y que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor para poder aplicarla también en nuestra vida, para que podamos crecer espiritualmente. Cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Padre. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando esta transmisión. Te doy gracias, Padre, por cada persona que va a escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios que habla, Señor, a través de su palabra. Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes el control de todo lo que nosotros vamos a escuchar ahora, que tú tomes el control de nuestro ser. Yo te pido que tú nos ayudes a entender la palabra que nuestra pastora tiene preparada para nosotros. Yo te pido que tú nos ayudes a entender lo que nuestro Señor nos quiere decir. Padre, yo te pido que tú nos inundes con tu poder, con tu gloria, Señor, y que nosotros podamos entender y comprender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Danos el crecimiento espiritual que tanto necesitamos, Señor, y transfórmanos para que podamos ser cada día más como tú quieres que seamos, Señor. Bendigo a cada persona que va a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús, proclamando tu bendición sobre cada uno, Señor. Y yo te pido que tú nos dirijas ahora en esta prédica que vamos a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenos días, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús y me gustaría compartir hoy un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en la carta de los Hebreos en el primer capítulo, los primeros 2 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta aquí vamos a dar lectura. En este primer versículo vemos que Dios siempre les ha hablado a los hombres. Quiere decir que Dios siempre ha tenido mucho interés de comunicarse con nosotros. Dios no creó la tierra, los cielos y todo lo que hay, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, para después dejarnos y que nosotros vivamos una vida sin Él. Dios nos creó como seres humanos para tener comunión con Él. Y este versículo lo expresa muy bien. Cuando dice Dios siempre ha hablado al ser humano, siempre ha querido comunicarse. Él quiere comunicar sus deseos, Él quiere decir sus planes, Él quiere comunicar sus alegrías, también sus preocupaciones, aunque Dios no tenga preocupaciones, pero sus proyectos. Dios es un Dios de comunicación. Por algo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, porque Él sigue hablando. Entonces lo más grandioso es cuando nos damos cuenta que Dios se quiere comunicar con cada uno de nosotros en particular. Y aquí dice que Dios en otro tiempo les ha hablado a los padres por los profetas. ¿A qué se refiere en otro tiempo? Ese es el lapso desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Eso es en otro tiempo. Y en ese otro tiempo, dice aquí, Dios ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras. Vemos que Dios es un Dios multiforme. Él no tiene solamente, por decirlo así, el medio de comunicación por carta o por email. No, Dios ha hablado de muchísimas maneras a los padres por los profetas. Por palabras, por señales y milagros. A veces Dios ha usado ángeles que Él ha mandado para llevar un mensaje. Dios siempre ha tratado de enseñar, de guiar. También Dios ha castigado muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Hasta una vez usó una mula para hablarle al profeta, para dar a conocer su voluntad. Y vemos, Dios tiene muchísimas formas como hablarle. Y uno de los profetas más grandes fue Moisés.
Eso lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 34, el versículo 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés fue aquel a quien Dios usó en muchísimos señales y milagros para hablarles a los padres, dice. Y en ese verso también dice, otros profetas Dios también usó para hablarles ¿a quién? A los padres. ¿Y a quién se refiere los padres? Los padres se refiere a los líderes del pueblo de Israel, a los primeros patriarcas y después a todos los líderes que el pueblo de Israel haya tenido. Ellos son los padres. A ellos Dios les hablaba siempre por señales, milagros a través de los profetas. Entonces, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en este otro tiempo, hasta la venida del Señor Jesús, a los padres, los líderes de Israel, por los profetas. Y ahora viene como un cambio y dice, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Esto yo lo encuentro tan fantástico, que ahora Dios no solamente usa los ángeles, señales y milagros, los profetas, sino que Dios en su gran misericordia envió a su Hijo, porque los profetas solamente les hablaban al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero ahora el Hijo no le habla solamente al pueblo de Israel, el Hijo le habla a todo el mundo. Por eso en el Evangelio de Juan se expresa de esta forma: Jesús a los suyos vino, pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que lo recibe tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. Eso es el gran cambio que de repente hubo. Ya el mensaje no está dirigido netamente al pueblo de Israel. Ahora el corazón de amor de Dios se abre para todo el mundo. Y ahora Dios nos está hablando por el Hijo. Y el mensaje que Jesús trajo era totalmente simple de entender, fácil de entender. Me encanta cómo Jesús le empezó a hablar a la gente. Y su primer mensaje, me gustaría leer ese versículo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el verso 15. Dice así, Jesús diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el mensaje clave de Jesús. El tiempo se ha cumplido. Eso se refiere que el tiempo de que Él llegara ya se cumplió. Ahora ya Dios no toma solamente en cuenta al pueblo de Israel, ahora viene el mensaje hacia todo el mundo y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios significa donde gobierna Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios que no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo, que no es comida ni bebida, sino poder, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesús. Y ahora el llamado, la indicación a los seres humanos es arrepiéntanse. ¿Eso qué quiere decir? Arrepentirse significa, si en este momento me he dirigido en esta dirección, ahora me doy vuelta y camino en la dirección opuesta. Con otras palabras, si he llevado hasta el momento una vida sin Dios, ahora me doy vuelta y mi vida empieza a caminar
con Dios. Eso era el arrepentimiento al cual Jesús llamó, que la gente se arrepienta de una vida sin Dios, que acepten el lavamiento de sus pecados, acepten a Jesús como su Señor y Salvador y pueden empezar un caminar totalmente distinto bajo la guía del Espíritu Santo como hijo de Dios con todas las bendiciones del cielo. Ese era el mensaje que Jesús trajo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para caminar con Dios hay que creer que Jesús vino a salvarnos y Él vino para que nosotros seamos hijos de Dios y empecemos a vivir eternamente con Él. Era el mensaje clave que Jesús trajo a este mundo. Y después Jesús, al leer los evangelios, vemos que Él usó muchas parábolas para comunicarse con los hombres. Y como en Israel había mucha gente simple, campesinos, pescadores, no todos tenían en esos años la posibilidad de estudiar. Entonces Jesús usaba siempre mensajes súper fáciles de entender. Él usaba muchas veces parábolas. Por ejemplo, un día tomando un grano de mostaza, Jesús dijo: el reino de Dios es como el grano de mostaza. Siendo la más pequeña de las semillas, cuando se planta, crece y se forma un gran árbol. Y los pajaritos pueden llegar y encuentran refugio en ese árbol. O otra vez Jesús usó la parábola de la levadura y dijo: el reino de Dios es semejante a la levadura. Uno pone la levadura en la harina, la mezcla, y la harina no se puede resistir a la levadura, sino que la levadura empieza a leudar toda la masa. Con eso quiso graficar la fuerza, el poder que tiene el reino de Dios. La harina, que representa en este caso el mundo, no se puede resistir al Evangelio. Tarde o temprano, esta levadura del reino va a leudar el mundo completo. Entonces Jesús hablaba de esa forma con la gente, o decía como el campesino, para darle a entender que uno tiene que ser paciente en la vida. El campesino siembra y al otro día no cosecha, tiene que esperar que pase el tiempo, que crezca, que germine y después luego va a cosechar. Entonces yo en mi vida personal, muchísimas veces en mi vida diaria, yo a veces le digo: Señor, a través de cualquier cosa háblame. Y un día, cuando iba a hacer café en la mañana, el Señor me habló como por una parábola que quizás Él en el día de hoy la habría contado. Pero como el Señor no la contó, se la cuento yo. Miren, cuando iba a hacer café este es un café al vacío. Entonces me vino el pensamiento a mi mente que el ser humano sin Dios es como este paquete de café. Está duro y de esa forma no lo podría usar. No tiene olor, ni siquiera se sabe lo que hay adentro. No podría poner el paquete en mi máquina de café y esperar que sea café. Es imposible. Entonces, cuando uno abre aquí el paquete, ¿qué ocurre? Entra por arriba el aire y el paquete de repente se pone totalmente blando. ¿Se fijan? Ahora ya no suena duro. Y hay un olor súper rico. Y ahora todo el mundo se daría cuenta que este es café y lo podemos usar. En su forma original, sin el aire, el café no podría cumplir su propósito. Pero así, abierto el paquete, ahora yo puedo sacar y el café cumple con su propósito. Entonces, el ser humano sin el aire, que es el aliento de vida, el Espíritu Santo que entra invisiblemente en nosotros, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, viene el Espíritu Santo y entra en nosotros. Ni siquiera se ve,
pero se nota enseguida este cambio que se nota con este paquete de café. Se nota en el olor y se nota en el uso. Ahora puedo usar el café. Este es el propósito con el cual se hizo. Entonces nosotros los seres humanos no fuimos creados para ser un paquete, hablando metafóricamente, obviamente, cerrado para Dios. Dios nos creó para que abramos nuestro corazón y el Espíritu Santo pueda llenarnos por completo y podamos despedir ese olor fragante que cada hijo de Dios debería tener. Entonces, esa es una parábola mía que yo creo que el Señor me inspiró. Y así de muchas formas, el Señor le hablaba a la gente por parábolas. Después Jesús se sentaba y simplemente les enseñaba acerca del reino. O en otra oportunidad el Señor les hablaba a los discípulos acerca de los tiempos o lo que Él mismo va a vivir, cómo va a ser crucificado y cómo va a resucitar después. Y en Mateo capítulo 24 el Señor empieza a hablarle de su segunda venida y le empieza a relatar las señales del fin. Estos son los otros tiempos en los cuales Dios nos está hablando a través de su Hijo. Y me llama mucho la atención que justamente en el capítulo 23 de Mateo, antes que Jesús hablara de los finales tiempos y de las señales y de su segunda venida, Jesús usa un capítulo completo donde Él tiene mensajes muy duros dirigidos directamente a los fariseos y los llama varias veces: ustedes fariseos hipócritas, ay de vosotros fariseos hipócritas, y los llama víboras, los llama sepulcros blanqueados que se limpian por fuera pero por dentro están llenos de maldad. Y yo creo que Jesús lo ordenó en el Evangelio de tal forma, porque cada cosa que Jesús hace y decía era también profético. Y yo creo que antes que Jesucristo vuelva a la tierra, el mundo va a estar lleno de religión, porque los ayes del capítulo 23 de Mateo están dirigidos a la gente religiosa, los líderes religiosos de ese tiempo que no querían aceptar el mensaje de Jesús. Ellos no querían que la gente conociese a Jesús. Y qué increíble que Jesús nunca le ha hecho daño a nadie. Jesús solamente vino a dar buenas nuevas, a sanar, a pregonar libertad, a dar vista a los ciegos, a dar esperanza. Y sin embargo, la religión, la que no quería dejar que el mensaje de Jesús sea conocido. Y hoy en día es igual. Mucha religión en este mundo, demasiada religión que está impidiendo al ser humano conocer al Cristo de la gloria. Y nosotros estamos aún en tiempo de pandemia aquí para predicar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesús. Y por eso quiero advertirles a todos los que escuchan el mensaje: la religión no salva a nadie. Lo único que nos salva es nuestra fe en Jesucristo. Para eso Dios envió a su Hijo, para que Él nos hable a nosotros. Ya no solamente a través de profetas, a través de las señales, a través de ángeles. Dios envió a su único Hijo para que nosotros podamos entender mejor el mensaje de Dios. Y el mensaje de Jesús no es difícil de entender. Pero tenemos que tener cuidado que no caigamos en una religiosidad que al final termina incluso negando la eficacia de Cristo, negando su poder, porque también es posible. Entonces cuidémonos de la religión y vivamos una vida viva con Cristo Jesús, una vida de reino de Dios. Y como ya les dije, el reino de Dios no consiste en palabras.
sino en poder. El poder de Dios desarrollándose y demostrándose en nuestras vidas. Eso quiere decir que los enfermos pueden recibir sanidad cuando nosotros oramos por ellos. Los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús cuando nosotros le ordenemos. También Dios nos da la posibilidad de hacer señales y milagros cuando sea necesario para glorificar su nombre. Y les cuento una vez. Cuando mis hijos eran pequeños, los llevé al dentista y fui con una amiga que también llevó sus hijos al dentista. Y los míos terminaron primero, así que yo le dije a ella, sabes, yo me voy caminando hacia la casa, te dejo el auto y tú vente después cuando terminen. Y me fui caminando con mis hijos hacia la casa y cuando llego a la casa, obviamente le había dejado la llave de la casa a mi amiga. Y yo dije, no puedo devolverme ahora otra vez porque era un trecho bastante largo, porque tenía que llevar mis hijos después al jardín. Y dije, ¿qué hago ahora? Necesito entrar a la casa. Y dije, bueno, Señor, la puerta está cerrada. La moví, claro, estaba cerrada porque la había cerrado, le había puesto llave. Y dije, bueno, Señor, necesito un milagro. Y puse mi mano en la puerta y dije, te ordeno en el nombre de Jesús, ábrete. Y amados, al instante la puerta se abrió, se dio, a pesar que estaba puesto la llave. Y hasta yo me sorprendí, yo pensé, increíble, sucedió. Y miré la chapa y estaba todavía puesto la llave. Y sin embargo, milagrosamente el Señor me abrió la puerta y pude entrar con mis hijos y la pude llevar a tiempo al jardín. Entonces, Dios también todavía hace ese tipo de milagros y muchos otros que podría contar, pero sería demasiado larga la predicación. Entonces, esa es la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos, una vida dependiendo de Él, pero también demostrando que de verdad el poder de Dios se desarrolla en nuestras vidas. La vida cristiana no consiste solamente en ir a la iglesia, en orar y cantar, leer la Biblia. La vida cristiana verdadera es una vida llena de señales y milagros y prodigios, así como lo vemos en la vida de nuestro Señor y la vemos también en los hechos de los apóstoles. Incluso Jesús mismo dijo, ustedes harán cosas mayores de lo que yo he hecho. Yo creo que si por lo menos hiciésemos las cosas que Jesús hizo, ya sería grandioso. Pero el Señor nos prometió y nos desafía a hacer incluso cosas mayores de lo que Él ha hecho. Así que ánimo a desarrollar el poder de Dios que viene cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos bautiza con poder. Y todo aquel que todavía no ha recibido el glorioso bautismo en el Espíritu Santo, yo les animo, hermanos, pídanle al Señor con evidencia de hablar en nuevas lenguas, porque no hay nada más glorioso que empezar a alabar a Dios, no solamente en nuestra lengua que hemos aprendido, sino también en las lenguas angelicales que Dios nos da cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús siempre quiso hablarle a la gente de su tiempo en un mensaje fácil, simple de entender, y asimismo sigue hablando hoy. Y me gustaría finalizar con un pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 21. Y aquí nuevamente vamos a ver que todo lo que Jesús también hacía era mensaje. La vida completa de Jesús era un mensaje. Y este mensaje es muy hermoso que quiero compartir con ustedes. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a leer los primeros versículos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos.
Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Esto fue después que Jesús había resucitado. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Esos son más o menos 90 metros. Por eso Jesús no habló bajito, sino que él les gritó mar adentro. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Pónganse un poco en esta escena. Imagínense ustedes parte de los discípulos en la barca y de repente aparece Jesús en la playa. Y cuando Juan le dice a Pedro, es el maestro, Pedro no aguantó más, se tiró a la mar y empezó a avanzar rápidamente hacia la playa. No podía esperar a revisar, a ver si de verdad es Jesús. Y cuando llega allá, yo me imagino a Pedro, porque aquí no dice la Biblia que Pedro haya dicho algo. Yo creo que cuando Pedro llegó a la playa y vio el fuego, y vio un pescado encima que ya estaba preparado para comer y pan. A lo mejor se recordó que un par de días atrás él se estaba calentando en el fuego justo antes de negar al maestro. Y yo creo que de verdad Pedro no dijo nada. Simplemente Pedro miró y esperó que va a ser Jesús. Y miren, Jesús tan cariñoso. Le preparó pan y le preparó pescado. Y de repente cuando Pedro vio que había un pez preparado por Jesús, él a lo mejor pensó, bueno, ahora el Señor nuevamente va a multiplicar el pescado, como lo hizo esa vez, cuando teníamos solamente 5 panes y 2 peces, y con eso poquita de comida alimentamos a miles de personas. Y Pedro está mirando el pez, pero Jesús no lo multiplicó, sino que Jesús le dijo, y ahora traigan de su pescado y pónganlo al lado del mío. Eso nos muestra que no porque Jesús haya hecho una vez un milagro, cuando estemos en la misma situación que necesitáramos quizás el mismo milagro, Jesús lo vuelva a hacer, porque Jesús es multiforme. Y Jesús generalmente no repite las cosas, sino que siempre tiene algo nuevo. Y esta vez yo creo que Jesús les quiso enseñar algo a sus discípulos. Esta vez les quiso decir, yo traje mi pescado y ahora pone tú el tuyo. O como decir, yo hasta ahora les he servido y ahora ustedes también
pónganse a servir. Yo ahora hice mi parte y ahora ustedes hagan su parte. Porque cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él dijo, consumado es. Quiere decir, está hecho. Está todo hecho, no hay nada más que hacer. Él hizo su parte, murió por nosotros en la cruz, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero aquí en la tierra ahora nos toca a nosotros. Así que usted, mi hermano, traiga su pescado, traiga su aporte, haga su parte en el reino de los cielos, porque a lo que Dios le llamó a usted, y el trabajo que Jesús le encarga a usted, nadie más lo puede hacer. Pablo lo grafica que en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro cumple su función. Ningún miembro puede decir, no, yo hoy día no trabajo. Es como si de repente mi corazón dijera en la mañana, yo hoy día no lato. Arréglensela ustedes pulmones sin mí. No, es imposible. El cuerpo estaría totalmente defectuoso. En un cuerpo todos los miembros aportan. Todos los miembros tienen algo que entregarle al Señor. Entonces, cuando estaban ahí frente a su pescado, ellos pusieron los suyos ahí en la plancha. Y mientras tanto, el Señor les sirvió lo que Él preparó primero. Porque el pescado de Jesús ya estaba cocido. Eso también nos enseña que Jesús sirvió primero. Él hizo su parte primero, para que en todas las cosas Él siempre es primero. Entonces, como Él entregó todo, como Él sirvió, entonces ahora nosotros también nos entregamos a Él y le servimos a Él por amor, porque Él hizo su parte. Y me gustaría finalizar con una bienaventuranza que Jesús dijo en Lucas capítulo 12, el versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces Jesús espera de nosotros que estemos velando, porque Él va a venir pronto, que estemos trabajando en su reino, que busquemos primero su reino y su justicia, y las demás cosas Jesús se va a encargar de añadirlas. Si nosotros buscamos las cosas de este mundo, de esta vida, y la perseguimos y nos preocupamos de ello, entonces Jesús no va a añadir absolutamente nada a nuestra vida. Pero si nosotros tomamos su consejo y decimos, sí Señor, yo voy a buscar primero tu reino, entonces Él se va a encargar de añadir todo lo que nos haga falta. Y yo lo he experimentado en mi vida con mi familia. Hemos sido bendecidos tremendamente por el Señor. Y por eso me animo a decirles, busque primero el reino de los cielos. Ningún minuto que usted invierte en oración por otros está perdido. Ningún minuto que usted le habla a una persona de Cristo está perdido. A lo mejor usted nunca va a ver que esa persona se convierte al Señor, pero quizás años después, o quizás recién llegando al cielo, va a ver todo lo que usted hizo y el fruto que dejó. Así que ánimo. Mientras el Señor todavía no viene, hay mucho que orar, trabajar y velar. Y finalizando, les quiero contar que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Pero los primeros 30 años de su vida, imagínense, 30 años de su vida, Jesús estuvo viviendo con María y José. Y como ustedes saben, José era carpintero y de seguro Jesús trabajó con papá José en el taller, porque no me imagino que Jesús haya flojeado en la casa, como quizás algunos hoy en día lo hacen. Todos aportan en la casa, y yo creo que Jesús, así como también la Biblia lo cuenta, Él estuvo sujeto a sus padres terrenales hasta cuando Él empezó su ministerio. Y vemos que el tiempo de preparación de Jesús fue mucho más largo que el tiempo de su ministerio. Es casi el 10% de su vida completa anterior, el 10% Él estuvo ministrando
en su ministerio, ¿cierto? Ejerciendo su ministerio. Y eso también nos muestra que no tenemos que mirar en menos el tiempo de nuestra propia preparación. Quizás no vamos a pasar 30 años preparándonos, pero de nuestro diario vivir, de las 24 horas del día, amados, es tan necesario apartar siempre un tiempo para estar con Dios, para leer su palabra, para pasar tiempo con Jesús, porque si no, no vamos a saber lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en particular. Y el tiempo a solas con Dios es tremendamente importante. Y Jesús dijo, bienaventurados los siervos, que cuando Él venga los halle velando, estén atentos, estén enchufados con la mira puesta en Cristo. Eso es la actitud que el Señor espera de nosotros, para que no seamos como los religiosos, hipócritas, que simplemente pretenden vivir una vida visible para los demás, pero en verdad ni siquiera tiene consistencia. Si nosotros no tenemos un tiempo, una vida privada en silencio con Dios, como cuando Jesús dijo, si vas a orar, enciérrate en tu cuarto, pasa tiempo conmigo, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Si nosotros no le damos el valor suficiente a ese tiempo a solas con Dios, entonces tampoco vamos a reflejar mucho hacia afuera. Así que les animo que en esta semana que viene podamos tomar la oportunidad que Dios nos da para buscar su rostro, para buscar su voluntad, para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida con todo su poder. Y me gustaría orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te doy tantas gracias, porque tú nos has hablado por tu Hijo en este último tiempo, Señor. Gracias porque tu amor está disponible para todo aquel que quiere acercarse a ti. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado tanto. Gracias, Señor, porque tú sigues trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder llevar una vida agradable a ti, no a los hombres. Ayúdanos a no caer en una vida religiosa hipócrita, sino que podamos llevar de verdad una vida de reino, una vida llena de tu poder, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por cada oyente. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y oro para que tu Espíritu Santo traiga cada vez más revelación a nuestras vidas, para que tu nombre sea exaltado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.